Langosta Literaria. Bienvenidos al 7º podcast de La Langosta Literaria, un espacio para la literatura. Soy Antonio Colín y hoy les contaré un poco sobre el High Festival. También escucharemos algunas entrevistas con autores que el equipo de Penguin Random House realizó durante la última edición del festival. Para comenzar, me gustaría platicarles qué es el High Festival. Es un evento internacional que se realiza en distintos países y México no es la excepción. Se trata de un festival cultural cuya sede es en Querétaro, que conjunta charlas y talleres sobre temas como literatura, ciencia y música. En la edición de este año, Penguin Random House participó en actividades y charlas con varios de sus autores. Para compartirles un poco del festival, escucharemos 3 entrevistas con algunos que pudieron acompañarnos durante el evento y que platicaron con nosotros sobre sus libros y otros temas que estoy seguro les interesarán. Comenzamos con Luis Jorge Boone, quien platicó con Diana López sobre su última novela, Toda la soledad del centro de la tierra, la literatura del norte, la violencia en México, la situación de los migrantes en nuestro país y el contexto social actual. Escuchemos. Hola, ¿qué tal? Es un gusto tenerte aquí, Luis Jorge Boone, en esta sesión de La Langosta Literaria. Es un placer tenerte con nosotros, justo pues en el marco del High Festival. Y bueno, pues queremos que nuestros seguidores conozcan parte de tu trabajo y me gustaría que nos platicaras un poco sobre justamente tu libro que ha sido publicado más recientemente con nosotros en Alfaguara. Ok, sí, pues muchas gracias. Ahorita lo que vine yo a participar en el High Festival Querétaro es a presentar el día de mañana la novela Toda la soledad del centro de la tierra en la librería El Sótano, y bueno, al siguiente día voy a tener una charla con Carlos Velázquez y vamos a hablar sobre literatura del norte, y bueno, pues la novela de lo que trata es de la historia de un pueblo que es arrasado por el crimen organizado, por esta realidad que ha pasado ya varias veces y que sucede en nuestro país desde hace años, algunas veces de una manera más visible y algunas otras como muy soterrada, pero ese desconocimiento se ha ido iluminando, creo yo, últimamente, en los últimos años. Yo creo que tenemos una historia de violencia de hace 30 años más o menos, que no sabíamos que la vivíamos, que no sabíamos qué era lo que pasaba en pueblos de México, en lugares distantes o donde pues no existía una autoridad real o donde no existía una sociedad que pudiera resistir o repeler este tipo de realidades, de ataques, de violencia. Y bueno, lo que pasa es que hemos visto últimamente que las historias salen y las realidades de este tipo de ataques, de este tipo de arrasamientos terminan por saberse, y nosotros lo que queremos es pues contar las historias, no de los grandes, de los poderosos, de las personas que ejercen la violencia, sino de aquellos que la sufren, de aquellos que están en los márgenes siempre, de aquellos de los que no se habla, de aquellos que se vuelven una estadística nada más. Y yo creo que la justicia más inmediata que podemos pedir es que no se conviertan en eso, sino que sean una presencia y que sean un recuerdo y que queden, digamos, sus vidas, sus muertes, sus suertes inscritas en la sociedad, y que no se olvide. Entonces la novela va un poco de eso, digo, además se tratan otras cosas mediante los personajes, un poco la ficción, la memoria, la realidad, el testimonio, y bueno, más o menos de eso va. En algún momento se hablaba de la lectura y la escritura del norte y se identificaban justamente, como hablaste, de esa franja fronteriza de nuestro país. Sí. Sin embargo, ya muchos de estos textos puede abarcar el resto del territorio nacional. Sí, lo que pasa es que teníamos una idea de que la violencia solamente se ejercía en el norte, ¿no? Pero luego nos fuimos enterando de que no, resulta que no, que
Hay otras regiones del país y en todo el país hay fosas, ¿no? En todo el país hay casi prácticamente cada ciudad es una plaza donde que se están disputando distintos grupos criminales y pues se llevan entre las patas de los caballos, ¿no? En sus batallas y en sus enfrentamientos a las personas, a quienes viven, tratan de vivir y sobrevivir. Y lo que yo creo es que nos hemos dado cuenta de que a pesar de que somos muchos Méxicos, tenemos eso en común. Yo creo que estas realidades lo que nos piden es que las contemos desde nuestra circunstancia. Y bueno, el norte lo que hizo fue quizá adelantarse un poquito en ver, quizá adelantarse un poquito en reconocer, pero ya es una realidad de todo el país y creo que el tratamiento y la mirada y el reconocimiento se va haciendo más complejo porque los migrantes, por ejemplo, ya no solamente se reconoce, se hablaba muchísimo de la migración que se da hacia el norte, pero no de la migración que venía del sur. Y eso a mí me parece de una riqueza absoluta, ¿no? O sea, esto es lo que teníamos que ver también, no solamente la realidad de nuestras personas y nuestras migraciones, sino también las migraciones que recibimos y cómo las tratamos. Entonces se va haciendo un fenómeno más complejo y va requiriendo una mirada pues más madura, va requiriendo una mirada más plural también. Dejemos de ignorar, digamos, que pasa esto porque somos un país que tiene una historia que no nos habían dejado contar porque nos habían dado una versión oficial y ya no estamos aceptando la versión oficial. Entonces, para esto son estas miradas, estas obras como Emiliano Monge, como Antonio Ortuño, como Fernanda Melchor, autoras que han, digamos, contado este otro lado de la realidad. Dentro de las sutilezas de tu novela está la musicalidad. Recuerdo justamente la presentación en Minería, que hiciste sí. Una bellísima presentación porque cantaste. Sí. ¿Crees que nos puedas regalar tantitito de una de ellas? Sí, bueno, para mí era muy importante poner esto, hacer esta presencia, porque en el proceso de la escritura estaba en medio el pueblo, la voz plural, esta especie de coro griego que así se me ocurrió contarlo. Diciendo nosotras las mujeres, nosotros los hombres, nosotros los vivos, nosotros los muertos, nosotros que tenemos dolor, nosotros que desaparecimos, nosotros a quienes nos desaparecieron, nosotros los violentados. Y todavía más en el centro está el niño, que es el chaparro, que es pues, prácticamente la mirada que une toda la novela y que engloba un poco a las vidas de los personajes y nos conduce a través de su paso de la inocencia a las violencias de la vida adulta. Pero hay otro personaje que a mí me gustó mucho encontrármelo, necesitarlo y después incorporarlo a la novela e irlo descubriendo ahí, que es la abuela Librada. Es una señora pues muy recia, es una señora, es una matriarca que ha mantenido a su familia unida en la ausencia de los hombres, es la que guía con mano dura, pero también la que quiere, y también la que a veces cuando se toma una copa de más empieza a cantar. Y en algún momento me hicieron una entrevista de un medio en Europa y me decían, oye, es que la música que escogiste pinta muy bien como el alma mexicana. Y dije, bueno, es que es la música que yo he oído desde que soy niño, ¿no? O sea, con esa música me arrullaban, con esa música yo hacía la tarea, con esa música yo veía a mi mamá haciendo el quehacer, o a mi papá tratando de aprender a tocar guitarra, o en alguna de estas cosas. Entonces, hay una canción que canta la abuela cuando la llevan cuando va al cementerio en Día de Muertos y recuerda pues a sus padres, ¿no? Ella también muestra esa orfandad que muestra la sociedad, el pueblo que no tiene una guía, el niño, ¿no? El mismo chaparro,
es testigo de cómo su abuela también es una mujer pues, con una orfandad, una herida, y les canta cuando está ahí en frente de las tumbas. Y a mí me gustó que cantara esta canción, Mi Ranchito, que es una canción de nostalgia absoluta. A mí siempre me ha parecido sumamente dolorosa y en su sencillez tiene unas imágenes que se quedan, ¿no? Siempre. Y bueno, puse algunas otras, Un Mundo Raro, Aviéndame, La Muerte del Palomo, Juan Gabriel, y acompañan a los personajes, porque me parece que nosotros somos un país que le debe también una expresión de su alma a la música popular. Bueno, y quizá la primera estrofa de Mi Ranchito dice más o menos así. Allá al pie de la montaña, donde se oculta temprano el sol, quedó mi ranchito triste y abandonada, ya mi labor. Entonces eso es más o menos lo que canta la abuela, que yo creo que es una canción que habla sobre todo de extrañar la vida que ya se fue. Qué bello se escuchó eso, muchas gracias. Luis, cuéntanos, ¿qué estás leyendo? Ahorita estoy leyendo una novela un libro de cuentos de una novelista, cuentista irlandesa, Edna O'Brien. Justo está en De Bolsillo, de Penguin Random House. Es una cuentista maravillosa, se llama Objeto de Amor. La compilación de cuentos es sorprendente por el manejo de las historias, pero sobre todo por el retrato de las emociones, cómo su prosa puede contar, como ir desgranando, cómo el amor se transforma en odio, cómo una pareja de amantes se transforma en perfectos desconocidos, cómo un enamoramiento se transforma en un olvido, cómo la niñez se transforma en la vida adulta. Me encanta. Nunca la había leído, pero tenía muchas ganas, sobre todo porque autores que yo admiro mucho, como Alice Munro o como Philip Roth, dicen que Edna O'Brien es muy buena, y yo dije, bueno, tengo que hacer caso a Alice Munro, porque a mí me encanta Alice Munro, y estoy descubriendo que sí, es muy justificada la admiración, y se llama Objeto de Amor. Es un libro de cuentos de 400 páginas que se va, pero sin sentir. Y por último, cuéntame cómo te está tratando este festival, el Hey Festival aquí en Querétaro. Bueno, a mí me encanta. La verdad es que yo disfruto mucho el contacto con los lectores y la posibilidad de abrir canales y la posibilidad de llegar un poquito más a más personas, de platicar con gente nueva o de platicar con los amigos, o esta charla que voy a tener con Carlos Velázquez. Cuando le platiqué a mi hija más o menos lo que iba a hacer, me dijo, oye, pero si a él lo conoces hace 20 años, dije, sí, mija, creo que vamos a platicar de lo mismo que hemos platicado todos estos años, pero espero que con menos groserías, ¿no? O bien con personas nuevas, ¿no? Con el público. Y bueno, pues yo siempre participo encantado. Además, Querétaro es una ciudad muy, muy bonita, que se camina, donde se come muy bien, y pues estoy disfrutando mucho el Hey. Pues muchísimas gracias, Luis, y bueno, gracias. Esperamos que sigas disfrutando este festival. Gracias. Luis Jorge Boom toca un tema muy interesante: las voces de nuevos escritores que cuentan una historia distinta a la oficial. Y justo menciona a Fernanda Melchor, una autora que recientemente recibió en Alemania el Premio Internacional de Literatura 2019 por su obra Temporada de Huracanes. Escuchemos la conversación entre Miriam Baca y la autora sobre su nueva novela, lo que está leyendo actualmente y qué es lo que más le gusta del Hey Festival. Fer,
buenas noches. Muchas gracias por aceptar esta mini entrevista así de sorpresa. Esto es para nuestro podcast de La Langosta Literaria. Son 4 preguntas sencillas, divertidas. Y la primera sería que nos hables un poco de tu próxima novela. Lo que puedas. Sí. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias, Miriam. Es un placer. Me agarraron un poco de sorpresa, pero pues todo por La Langosta Literaria, por supuesto. Bueno, estoy trabajando en una novela que se llama Paradise. Es una novela que creo que abunda, y de lo poquito que puedo hablar todavía, abunda de unos temas que me han interesado siempre, como es la violencia. Un poco ahondar qué es lo que está pasando en nuestro país y por qué hemos llegado a los grados de violencia a los que hemos llegado. También es una novela que aborda todo desde una perspectiva muy joven, ¿no? Ha sido todo un reto para mí escribir esta novela, que también recurre un poco al tópico del trópico oscuro, que es algo que a mí, como nacida en Veracruz, siempre me ha interesado también. Y ha sido todo un reto construir esta nueva novela, pues si bien llevo varios años trabajando en ella, y incluso parte de sus orígenes de esta historia viene incluso antes de temporada de huracanes. Ha sido un poco difícil escribirla con toda esta pues alaraca que ha habido en torno a temporada de huracanes y las múltiples invitaciones que he recibido y también los premios que ha recibido temporada de huracanes, y me ha costado un poquito de trabajo concentrarme, digamos, pero es una novela que yo espero que los lectores disfruten mucho. Va a ser muy fuerte, muy oscura, por supuesto, y muy intensa, como lo que caracteriza mi escritura. Pues ya la queremos leer. Eres una lectora voraz. ¿Qué estás leyendo en estos momentos, Fer? No sé si voraz, pero me gusta mucho clavarme en ciertos libros. Ahora estoy leyendo Santuario, de William Faulkner, porque tiene mucho que ver con también otro trabajo, otro proyecto en el que estoy trabajando. Todavía no tiene nombre, entonces no te puedo platicar tanto, pero siempre escribo varias cosas al mismo tiempo, ¿no? En diversos grados como de trabajo o de perfeccionamiento. Entonces también ahorita me interesa, ¿no? este tipo de historias. Estoy leyendo a William Faulkner, estoy leyendo también se me fue Bulgakov, también estoy leyendo al Maestro y Margarita. Estoy tratando de darle me interesa mucho ahora también los escritores y las prosas que tienen un tono más fársico, ¿no? Meterle tal vez un elemento de humor a mi prosa, lo cual es complicado, ¿no? Porque cuando uno aborda temas oscuros, uno siempre tiene esta reticencia, ¿no? A que tal vez si uno adopta un tono demasiado fársico, satírico, se pueda prestar como una burla, pero no es el caso. No, creo que se puede hacer la crítica social más aguda, se puede hacer desde también la sátira y la farsa. Bien nos los ha demostrado, por ejemplo, Emiliano Monge con La superficie más honda, ¿no? Estos cuentos breves, crueles, ¿no? Y es algo que he tratado como de incorporar. Y estoy leyendo a estos autores por el momento, y un montón de cosas que se me escapan un poquito. También tuve la fortuna de ser jurado de varios premios de novela este año, entonces andan por ahí muchos manuscritos y muchos libros publicados también en la casa. Tenemos todo un librero de libros que vamos adquiriendo y nos pasan y no hemos tenido chance de leerlos. Sí, no. A veces uno quisiera que la chamba del escritor fuera solo de leer, ¿no? Pero bueno, hay que también escribir de vez en cuando y atender otro tipo de compromisos. Fer, una pregunta sencilla. ¿Qué es lo que más te gusta del Hey? Lo que más me gusta del Hey es la oportunidad de escuchar a autores increíbles de primer nivel. Esta noche nos tocó escuchar a Michael Ondaatje, increíble, ¿no? Que él saltó a la fama con El paciente inglés, con esta novela, esta historia de amor que fue llevada a la pantalla, con una película también increíble, una novela increíble, ¿no? Yo tuvimos la oportunidad de escucharlo, y eso no es algo que sucede a menudo, ¿no? Además, creo que también la ciudad de Querétaro a mí me encanta. Creo que este formato de un festival que sucede en una ciudad, que sucede en torno a la vida diaria, que tú puedes ir caminando de un evento a otro, que puedes llenar tu día con eventos culturales, musicales, literarios, dramáticos, de todo tipo de presencias artísticas aquí. Creo que es interesantísimo. Me hubiera gustado estar en el concierto de hip hop, pero bueno, ya no pudimos llegar, y uno quisiera que no se acabara nunca, ¿no? O sea, que pudiera seguir por más días.
Muchísimas gracias, Fer. No, de nada, gracias a ustedes. Fernanda Melchor explica que algo que le gusta del High Festival es la cantidad de autores que reúne y la diversidad de voces que pueden ser escuchadas en las distintas actividades. Una de esas voces fue la de Santiago Gamboa, escritor colombiano que platicó con Diana López sobre su nueva novela, Será larga la noche, y de la situación de violencia que lamentablemente es algo en común entre su país y el nuestro. ¿Qué tal? Es un gusto para nosotros tenerte en México, querido Santiago Gamboa, un escritor colombiano que viene de visita al Hey Festival aquí en Querétaro. Y bueno, pues queremos que nos platiques un poquito para que pues nuestros seguidores sepan y tengan como una probadita de lo que va tu obra, que se llama Será larga la noche. Pues mire, es una historia que tiene que ver con la Colombia del posconflicto y la Colombia posterior al proceso de paz. Hay un combate en una carretera rural, un extraño combate muy fuerte entre dos facciones, unos automóviles que son emboscados, y de ese combate pues hay unos que salen vencedores, otros vencidos, y después los vencedores recogen todo y limpian absolutamente todo, de manera que no queda ningún rastro de nada, para que no haya ni la más mínima huella de ese combate. Pero había un niño subido en un árbol que lo ve todo, y ese niño después da la información a las autoridades, y a partir de ahí comienza una investigación. Pero es una investigación que hace por un lado un fiscal, pero por otro, y sobre todo, que son las protagonistas del libro, una periodista con su colaboradora. Yo siempre he querido hacer en los libros, digamos, en los que trato la realidad del país, historias que de alguna manera pues, puedan ser reconocidas como novela negra, que yo creo que es el arma más, posiblemente más útil para conocer los problemas de una sociedad, pero además adaptando ese formato a lo que es el propio país. En Colombia las investigaciones generalmente no son investigaciones hechas por detectives o por grandes personajes que de alguna manera representen la ley. Yo creo más en el investigador independiente y sin arma, y ese es el periodista. Entonces, cuando yo escribo novelas como de investigación, de análisis, generalmente mis protagonistas son periodistas, que además es una profesión que conozco hace 25 años. Y por eso en Será larga la noche es una mujer periodista con su colaboradora, otra mujer que además es una exguerrillera de las FARC, ¿no? Porque ahora en Colombia tenemos esta situación después del proceso de paz de que una cantidad de personas que pertenecían a las FARC se han ido involucrando a la vida civil de maneras tremendamente creativas y originales y nuevas. Y entonces la colaboradora de mi protagonista, yo he pensado también que así como Colombia le pide a las empresas que contraten una cuota de personajes que vienen de las FARC para colaborar con la reconciliación, yo he pensado que yo también como autor de novelas debería dar un espacio a esas personas desmovilizadas en mi propia obra. Entonces por primera vez en una novela mía aparece una excombatiente de las FARC como colaboradora. Cuéntanos, Santiago, en este marco del Hey Festival, ¿qué esperas que los lectores de este lado, ¿no?, del continente puedan ver, puedan identificarse o puedan reflexionar justamente respecto a un país hermano latinoamericano que también acá en México, pues bueno, hemos tenido mucha información de todo su proceso y que acá, pues México también está tratando de sobrellevar toda la problemática que se ha venido suscitando y que en algún momento ha habido comparativas lejanas quizás, pero que existen respecto pues a este boom de violencia y al mismo tiempo esta búsqueda de la paz desde formas diferentes. Bueno, México tiene pues yo siempre que vengo a México les pido muchas disculpas porque de alguna manera la gran tragedia de México proviene de Colombia, que es el narcotráfico. Cuando a finales de los 80 le preguntaron una vez a García Márquez qué iba a pasar con el narcotráfico,
Él dijo, se va a ir para México. Y tuvo razón, por desgracia. Y ahora, digamos que 30 años después de esa frase de García Márquez, el narcotráfico es una realidad económica tan fuerte que de alguna manera pues ha hermanado a estos dos países, México y Colombia, por el lado negativo. Es decir, tenemos el mismo problema, tenemos la misma enfermedad social. Pero bueno, se está luchando contra eso, se está tratando de salir. En el caso de mi novela, hay un mundo que también comparte México y América Latina, y que está en el centro de la investigación y del elemento central argumental de mi libro, que son las iglesias evangélicas. Iglesias que en todos los países de América Latina tienen crecimiento enorme y tienen un comportamiento relativamente similar. Es decir, son pastores protestantes y pastores pueden ser también pentecostales, que van a los barrios más pobres de las ciudades y suplantan al Estado, dándole a la gente una especie de servicio social. Las mujeres, sobre todo, comienzan con las mujeres, porque pues el marido es alcohólico, les pega, las viola, el hijo de esa mujer es drogadicto o está metido en la mafia, la hija de pronto está también, ya tiene 2 niños y tiene 19 años y cada niño es de un papá diferente, y la niña está metida en prostitución. Entonces, esas familias completamente disfuncionales, estos pastores les tratan de dar una solución, pero no es gratuita, es decir, no es como la iglesia tradicional. Ellos le cobran a las personas el 10% de lo que ganan, así sea poco o así sea mucho. Pero eso no es lo más importante. Lo más importante o lo más peligroso para mí es que después ellos han ido formando comunidades enormes de ciudadanos en Colombia, pues probablemente en México también. Los países que más problemas tienen es en donde esas iglesias pentecostales y evangélicas más se han logrado establecer. Y entonces estos pastores le están vendiendo el voto de todos sus fieles a grupos políticos y están haciendo de alguna manera una intervención, para mi punto de vista, totalmente ilegal en la democracia. Es decir, las iglesias evangélicas en este momento en Colombia son un problema de seguridad nacional para la democracia. Lo vimos en Brasil. Bolsonaro, que es un fascista, es un nazi, fue elegido con el apoyo sobre todo de las iglesias evangélicas. Lo mismo que Trump en Estados Unidos, donde las iglesias evangélicas tienen oficina en la Casa Blanca. Es decir, es un fenómeno religioso que tiene que ver con el desamparo y la fragilidad de grandes capas, gigantescas capas de la sociedad, que son pobres, que son ignorantes, que tienen una gran fe, y eso es muy respetable, pero el problema no es ese. El problema es cómo ellos son de alguna manera violentados por tener esa fe. En Colombia hay agentes violentos que llegan a los pueblos y obligan militarmente a las personas a votar por un candidato. Cuando tú llegas con un arma a intimidar a una persona para que vote por alguien, tú te estás aprovechando de su desamparo y de su fragilidad. En otras regiones les compran el voto a las personas pobres. Ahí te estás aprovechando de su miseria. Pero las iglesias evangélicas le piden el voto a la gente en las iglesias por tal o cual candidato, aprovechándose de su fe y en muchos casos de su ignorancia. Y por eso en mi novela, digamos, hay todo un estudio y una mirada sobre las iglesias evangélicas, porque creo que es uno de los grandes temas en este momento en América Latina, que está socavando la democracia de una manera definitiva. En ese sentido, festivales como este, que también se hacen en tu país, ¿qué impacto crees que tengan? ¿Qué funciones? ¿Qué otras formas, ¿no?, de hacer sensibilizar a la gente sobre el arte, sobre la lectura, pues pueden permitir para que la sociedad civil pues entre en acción al respecto? No, yo siempre he creído que la literatura es una de las formas más profundas de espiritualidad. Ahora que estamos hablando de iglesias y de fe, yo no soy creyente, yo nunca
nunca tuve educación religiosa, mis padres son profesores universitarios de la universidad pública, y por supuesto pues nunca tuve esa educación. La espiritualidad para mí es algo que se ejerce a través del arte, a través de la literatura, la poesía, la música. Esa es la gran espiritualidad. Y de hecho la religión, la forma que tiene la religión de comunicarse con la gente, también es a través del arte. Es decir, la religión es la suma de todas las artes. En la religión está la escultura, la literatura, la poesía, la música, la pintura, el teatro, inclusive la filosofía, que no es un arte, pero digamos es el arte de pensar. Con lo cual, el arte en sí mismo es ya pura espiritualidad. Un festival como este que digamos que lleva a las personas a concentrarse más en la novela, en la poesía, en la literatura en general, es un festival que está trabajando sobre una zona de la conciencia, de la condición humana, que precisamente está ahí para darnos alivio ante las otras increíbles contradicciones de la vida. Así que yo pienso que es una extraordinaria iniciativa. Siempre que he podido he participado, y además el mundo de la literatura yo pienso que es el más, hoy en el siglo XXI es uno de los más populares y con más apertura a la sociedad. El mundo del arte, de las artes plásticas, es un mundo más restringido. El mundo de la escultura es todavía más restringido aún. Sin embargo, el mundo de la literatura y en la literatura, el caso de la novela, es el más popular de todos, es el género más popular. A mí me gusta mucho la poesía. Sé perfectamente que la poesía es bastante más restringida que la novela. Pero en fin, un festival que promueve estos valores, me parece a mí que es un festival que va en el camino correcto de lo que significa hacer para los demás una vida mejor, puesto que yo creo que toda persona que lee y toda persona que vive en el mundo literario es una persona mejor. Una persona que lee es mejor que una persona que no lee. Y ya para finalizar, ahorita que hablaste de poesía, ¿qué obras podrías sugerirle a nuestros seguidores? Bueno, ustedes aquí en México tienen unos poetas enormes, gigantescos, digamos Jaime Sabines. Vamos a daría yo algunos nombres como muy diferentes: Jaime Sabines, Octavio Paz, que yo sé que aquí fue una institución tan monolítica y tan gigantesca que mucha gente lo rechaza, pero no se olviden de Piedra de Sol, que es un libro, es un poema, uno de los poemas más hermosos que se ha escrito en lengua española, y además es un libro que da título a un libro que es todo maravilloso. Bueno, déjenme darles noticias de mi país. En Colombia hay un gran poeta, grandísimo, gigantesco poeta, más o menos de mi generación, que se llama Ramón Cote. Está el gran poeta William Ospina, la grandísima poeta Piedad Bonet. Yo creo que la poesía y la novela son géneros muy diferentes. Es como si fueran islas distintas en un archipiélago. En las islas de la poesía pasan cosas diferentes de las que pasan en las islas de los novelistas. El novelista es más prosaico. El novelista, yo siempre he creído que es como la clase obrera de la literatura. Se pone un mono de trabajo, está 8 horas casi que con herramientas en las manos. Después termina su jornada y se pega una ducha y se va a tomarse una cerveza en la esquina con sus amigos. El poeta, en cambio, es como la nobleza. Cada palabra es como un parto extraordinario, pero claro, lo que logra ese poeta está absolutamente por fuera del alcance del novelista. Un festival como el High Festival reúne personas para las cuales estas cosas son importantes, y por eso me parece maravilloso. Muchas gracias, Santiago. Santiago Gamboa describe perfectamente la manera en que eventos como el High Festival inciden en la sociedad, ya que, como él menciona, toda persona que vive en el mundo literario es una persona mejor. En definitiva, se trata de un festival especial que no solo conjunta autores, científicos, artistas
y músicos de distintos países, sino que sirve como plataforma para difundir conocimiento, opiniones y distintas perspectivas que promueven el diálogo y la empatía, aspectos que hoy, como sociedad, necesitamos mucho. Como cada año, el High Festival nos dejó grandes charlas, lecturas y un inmenso número de actividades. ¿Qué podemos esperar de la edición 2020? Las expectativas son altísimas, pero estamos seguros que no nos decepcionarán y que continuará siendo uno de los encuentros culturales más importantes del año, en donde Penguin Random House y La Langosta Literaria estarán presentes. Muchas gracias a las personas que nos pudieron acompañar durante el festival, y también gracias a los que se tomaron el tiempo de escuchar este podcast. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima. Búscanos en nuestras redes sociales, Twitter, Instagram y Facebook, @megustaleermex, y en YouTube, Me Gusta Leer México.